¿Sí? Estamos grabando desde este momento, ¿de acuerdo? Gracias. Continuemos. Gracias, ingeniero. Cuando X se aproxima a... Nosotros vamos a ver en este gráfico. Les voy a compartir. Aquí está. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en el gráfico que tenemos en pantalla, vamos a hacer un poco más grandecito ese gráfico. ¿Sí? Aquí lo tenemos. En este gráfico que tenemos en pantalla, que es bidimensional, es decir, tenemos la dimensión en X y la dimensión en Y, vamos a ir analizando qué es el límite. ¿Sí? El gráfico que tenemos es una función. La función está dada por y igual f de x. En este caso, vamos a anotar para ir haciendo referencia. ¿Sí? Esta es la función y igual f de x. Es la curva que tenemos, que sale más o menos aproximándonos al punto de origen de las coordenadas. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos una f de x1, f de x2, pero nuestra función, ¿sí? Nuestra función que está graficada es f de x. ¿Sí? Ahora, tenemos un x1 que pertenece a la función, un f de x1. Todos los términos que usted encuentre con f de x, ¿sí?, hacen referencia siempre a un valor que toma la variable y. ¿De acuerdo? Esto siempre tiende a tomar los valores y. De tal manera que cada vez que digamos f de x, nosotros vamos a decir que estamos hablando de y. Con eso pues evitamos confundirnos. Este f de x1 no es nada más que otro valor que nosotros hemos puesto para la gráfica que tenemos en el plano y va a tomar un valor. F de x2 pues va a ser otro valor dentro de la misma gráfica que van a pertenecer al eje de las ordenadas o eje de las y. Ahora, dentro del eje horizontal, del eje real, nosotros vamos a encontrar de igual manera dos valores. Pero mira, aquí ya no tiene f de x porque estos valores son netamente del eje horizontal que pertenece a las x. ¿Sí? El x sub 0, ¿sí?, ese es el valor más próximo. ¿Ya? En otras palabras, los límites que nosotros vamos a encontrar para la función, ¿sí?, es cuando la función va a dejar de ser continua. ¿Ya? Para eso nosotros encontramos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a dar definiciones previas antes de irnos a ese gráfico que tenemos en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el punto de acumulación. Vamos a llamar punto de acumulación del conjunto A si y solo si todo intervalo abierto de centro X sub 0 contiene por lo menos un elemento X que sea diferente a X sub 0 del conjunto A. Perfecto, entonces, tenemos nosotros dentro del conjunto A, ¿sí?, un intervalo que va a ser mayor, menor a menos 1,5. Ese menos 1,5 va a estar en este rango, ¿sí? Vamos a ubicarnos en esta parte de acá. Exacto. Estamos en este gráfico. Nosotros vamos a tener dos puntos extremos en este ejemplo, ¿no? Tenemos el menos 1 y el 5. Un punto de acumulación, ¿sí?, quiere decir un punto que va a estar dentro de ese intervalo, pero jamás va a llegar a los extremos. Es decir, vamos a tener nosotros una parte del intervalo que no va a ocupar. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos acerquemos a los extremos de ambos lados, es decir, si nos acercamos al menos 1 y al 5, nosotros cada vez estamos llegando a tocar el punto fin, el punto final. Todo ese camino que hay ahí, pues son los límites, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a analizar el siguiente gráfico. El decía es 2,9, ¿sí? 2,9 son los puntos que estamos trazando en este ejemplo. Tenemos el punto 2 y tenemos el punto 9, ¿sí? 2 es punto de acumulación de A y también 9 es punto de acumulación. Es decir, en este caso, el punto 2 y el punto 9 me dice que sean mayores. Como me dice que son mayores, quiere decir que están dentro del punto de acumulación. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Continuamos entonces, por favor. ¿Sí? Vamos a pasar a la función acotada. ¿Sí? La función f de x se dice que es acotada si existe un número real m positivo, tal que
el valor absoluto de f de x sea menor o igual a n. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a poner un ejemplo refiriéndonos al coseno de x. F de x, es decir, y, es igual al coseno de x. Y dice que es acotado, porque si existen n igual a 1, tal que el valor absoluto de mi f de x va a ser igual al coseno de x menor o igual a 1, que va a ser igual a n. ¿Qué quiere decir esto? Que la f de x que yo tenga, mi función, la función que voy a trabajar, ¿sí? Puede ser igual al coseno de x. Y esto a su vez va a ser, el coseno de x se va a mantener en un valor que va a ser menor o igual a 1. ¿Sí? Es decir, todos los menores o iguales a 1 son los valores que puede tomar el coseno de x. Y esto a su vez va a ser igual a n. ¿Sí? Tenemos unas formas simbólicas para trabajar en esto. Sin embargo, la interpretación geométrica es la que a nosotros nos va a servir. ¿Sí? En este caso, vamos nosotros a definir, ¿sí?, qué es lo que sería el límite. Ustedes normalmente se van a encontrar con, cuando hablamos de límites, vamos a encontrar con esta partecita de aquí, el límite de la función. El límite de f de x, cuando x tiende a 0, ¿sí?, va a ser igual a L. ¿Ya? Sí, solo sí, para todo número, epsilon mayor a 0, existe otro número delta positivo, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, sea mayor a 0. ¿De acuerdo? Es decir, aquí nosotros tenemos una resta desde el punto final hasta el punto que nos dan del ejercicio en valor absoluto. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a mi delta. Muy bien, al nosotros seguir avanzando, sí, estamos revisando este documento, que igual ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Vamos a dar una interpretación del límite, ahora con una curva distinta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando el límite de f de x, ¿sí?, cuando x tiende hasta x sub 0, es el número real L, ¿sí? Es decir, el límite de estos dos puntos extremos, tanto del superior como del inferior, ¿sí?, el límite va a ser este de aquí, el límite va a ser este. Obviamente, dentro de mi eje vertical, dentro de mi eje horizontal, yo voy a tener que x, ¿sí?, es mi valor inicial y este x que tengo acá va a ser mi valor final. Pero ambos tienen que llegar a este punto. Se le llama x sub 0 porque, es decir, la zona 0 en la que el límite ya va a tener un valor en el cual el límite no puede tomar. Ese valor no va a poder tomar el límite, puesto a que cuando nosotros trabajamos en inecuaciones, en intervalos, ¿sí?, siempre tenemos intervalos cerrados y abiertos. Sí, la corona de este límite, ¿sí?, siempre cuando no esté incluido, va a ir así en blanco, va a ir un círculo que no está pintado. Sin embargo, cuando se cumple dos condiciones, vamos a poner nosotros aquí, cuando yo cumplo esta condición o esta condición, ¿sí?, el círculo va sin pintar. El círculo va sin pintar. Voy a tener un círculo de este tipo, ¿sí? De este tipo. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con dos condiciones, es decir, tengo la condición mayor, igual, dos condiciones, y también tengo la condición menor igual. En estos dos ejemplos, en estos dos símbolos que estoy trazando, en estas dos condiciones, ¿sí?, el intervalo va a ir pintado. Es decir, me voy a encontrar un intervalo así. Entonces, la parte que necesitamos analizar es que cuando usted trabaja con una de estas dos primeras condiciones, ¿sí?, el círculo del intervalo va abierto. Pero cuando yo trabajo con una de las dos condiciones de aquí, que es mayor o igual, ¿sí?, menor o igual, la cabeza del círculo va a ir pintada. Cuando nosotros trabajamos en intervalos, ¿sí?, vamos a poner por aquí un ejemplo. Usted tiene esta opción. Vamos a hacer una gráfica, por favor, para poder explicarle esta parte. ¿Sí? Nosotros tenemos un intervalo ahí y tenemos el valor menos 1, y acá tenemos un valor de 3. El intervalo
¿sí? Va a ir entre 3 cerrado, entre -1 cerrado, perdón, y entre 3 abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de intervalos, este intervalo va a ser cerrado y este intervalo va a ser abierto. ¿Sí? Y acá adentro los valores que voy a tener va a ser obviamente -1 y 3. ¿De acuerdo? Es lo mismo que estamos trabajando aquí en el plano cartesiano. Mientras esa cabeza de intervalo esté en blanco, quiere decir que esa zona es la que nunca va a poder llegar al límite. El límite es siempre estar cerca del punto cero, pero nunca lo voy a topar. ¿Sí? Ese sería el concepto más tradicional del límite. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar con algunos documentos, ¿sí? En los cuales nos va a explicar que el ejercicio, por ejemplo, le dice hallar el límite de x cuadrado más 2 cuando x tiende a 3. Y siempre vamos a reemplazar. Pero el valor que nos da, por ejemplo, si en un f de x tenemos un valor de x igual, que el límite es igual a 2, ¿sí? Quiere decir que los valores pueden ser 1,999 o a su vez puede ser 2,001. Pero el valor que estamos nosotros encontrando en el límite al reemplazar el punto que nos da, ese valor es el que jamás puede tocar la función. ¿Sí? En ese punto podríamos decir nosotros que la función deja de ser continua, porque ese punto no va a llegar. ¿De acuerdo? Perfecto. Continuemos, por favor. Muy bien. Llegamos a la partecita de los ejercicios ya con datos numéricos. Entonces, vamos a considerar esta función. ¿Sí? Vamos a observarle el gráfico, el ejercicio en el que estamos, ¿no? Este es el ejercicio con el que vamos a trabajar. Si consideremos la función f de x igual x más 1 por x menos 3 sobre x menos 3, donde f de x no está definido. El punto en el que queremos nosotros encontrar ese límite es en x igual a 3. Entonces, yo toco la función, mi f de x, ¿cómo ubico yo el límite? ¿Sí? Vamos a irle poniendo en unos rectángulos aquí para que puedan observar. Pongo límite, ¿sí? Me da un punto en el que yo quiero hallar ese límite, que obviamente me está diciendo que haya en el punto x igual 3. Entonces, ese valor es al que va a atender este límite. Ese valor está aquí. X tiende a 3. Y posteriormente, luego que ya puse yo el valor en el que quiero hallar el límite, ¿sí? Tengo que poner la función. Es decir, aquí va mi f de x. Por eso es que estamos con x más 1, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, la solución de este ejercicio ya nos está dando directamente, pero recordando un poquito el álgebra lineal para resolver esto, podríamos concluir en lo siguiente. Cuando el ejercicio nos da, nosotros no podemos ir reemplazando directamente el valor, porque nos va a salir algo totalmente distinto al concepto de un límite. Que al momento de graficar, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que no tiene lógica el límite que hemos encontrado con la expresión algebraica de f de x, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es primero aconsejable factorar. Vamos entonces a factorar. X más 1 por x menos 3 sobre x menos 3. Entonces, yo puedo simplificar el valor de x menos 3 en el numerador sobre el valor de x menos 3 en el denominador. Quedándome en tal caso, vamos a ponerle aquí un paso adicional para que usted pueda observar, ¿sí? Me va a quedar entonces el límite de x más 1, ¿sí? Y obviamente el valor que sigue tendiendo es a 3. Al momento que yo hago el reemplazo de esto, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar x más 1, ¿sí? Que va a ser, al momento que yo reemplazo x, va a ser 3 más 1. Y eso obviamente me da un valor de 4, ¿de acuerdo? Ese valor de 4 es el que nos está presentando aquí en el ejercicio. Miren. Quiere decir que el límite en el punto x igual 3 sí existe y su valor es 4. El valor que hemos encontrado significa que ese valor no puede estar tomado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces
En el siguiente ejercicio, ¿sí? Ahora dice que vamos a aplicar la definición de límite. Tenemos otro ejercicio que está en la parte de acá abajo, que dice ejemplo, y que tenemos para nosotros, a ver, un rectángulo, perfecto. Perfecto, aquí está. En este ejercicio dice, aplicando la definición de límite, demostrar que el límite cuando x tiende a 6 de 2x menos 1 es igual a 11. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que nos va a salir 11. Sabemos que si reemplazáramos, ¿sí? Lo más fácil, sin demostraciones, lo más fácil sería reemplazar el valor de x por el valor de 6. ¿Sí? Entonces, 2 por 6, 12, menos 1 va a ser igual a 11. ¿Sí? Esa es la practicidad cuando usted ya va a trabajar con un concepto más tradicional. Sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar con la definición de límite, aplicando su deducción, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Vamos ahora a esta parte. El límite de 2x menos 1 cuando x tiende a 6, ¿sí? Es igual a 11. Sí, solo sí. Para epsilon, un valor asignado mayor a 0, ¿sí? Y lo que necesitamos encontrar es el valor de delta. Es lo que necesitamos encontrar para demostrar que el límite de 2x menos 1 cuando x tiende a 6 es igual a 11. Entonces, para esto decimos que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 6, y esto tiene que ser, obviamente, menor al valor de delta. Esto se va a cumplir siempre y cuando el valor absoluto de 2x menos 1 menos 11 sea menor que epsilon. ¿Sí? Pero tenemos nosotros que la función de x, ¿sí? Es decir, nuestra f de x, que viene a ser 2x menos 1 igual a 11, ¿sí? Le resto yo el valor de mi límite, ¿ya? Esto nos va a dar como resultado que 2x menos 12 va a ser igual a 2 que multiplica a x menos 6, ¿sí? Esto en valores absolutos de acuerdo a la deducción de nuestro límite, ¿sí? Esto se cumple si y solo si el valor absoluto de x menos 6 es menor que epsilon sobre 2. Y esto a su vez es el valor de delta. ¿Ya? Luego, dado que epsilon tiene que ser mayor a 0, tomamos que delta va a ser el valor de epsilon sobre 2. De esa manera nosotros encontramos que si 0 es menor que x menos 6 y eso a su vez es menor que delta también es igual a epsilon sobre 2, ¿sí? Donde el límite de x que tiende a 6 de 2x menos 1 va a ser igual a 11. ¿Sí? Esta fórmula que nosotros encontramos para la deducción, que está en las páginas anteriores, nos ayuda a que nosotros demostremos, ¿sí? Sin reemplazar. Lo más fácil es reemplazar el valor de la x en la función. Es decir, aquí tengo x igual a x tiende a 6, ¿sí? Ojo, que no dice x igual a 6, x tiende a 6, ¿sí? Es decir, x se va a aproximar a 6. Entonces, vemos en la f de x si cumple esa condición. En este caso sí cumpliría, porque voy a poner 2 por 6, 12 menos 1 es igual a 11. Es una manera rápida de comprobar antes de nosotros hacer toda la deducción. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor, hasta aquí, chicos? Sí, por favor, vamos a verles por acá. Aquí está. ¿Alguna duda, por favor, o pregunta que tengan sobre lo que acabamos de ver en límites? No, Inge, más o menos sí tengo todo comprendido lo que explicó. Ya, ok, gracias, John. Muy bien. En este compendio que tenemos, en el que estamos trabajando, usted va a encontrar ejercicios resueltos, ¿no? En el cual se va a aplicar la fórmula que tenemos en la parte superior, ¿sí? Donde interviene epsilon y donde interviene delta. ¿Sí? Están en las primeras hojas. Muy bien. Pues vamos a dejar de compartir este momento de pantalla, ¿sí? Y quisiera, por favor, si me pueden ustedes indicar si solo son 3 estudiantes, porque me dijeron que eran 25. No sé si falta alguien más, tal vez.
A ver, mientras tanto voy revisando el material que tenemos que seguir observando. Al momento estamos 14 conectados, ingeniero. Supongo que los otros compañeros no han de haber podido por motivos laborales. Ah, ya, ok, ok. Les pregunto porque es la primera clase que estoy dándoles a ustedes, entonces no conozco cuántos son en el grupo y eso. Perfecto. Muy bien, vamos a revisar entonces. Perfecto, vamos a revisar. Hola a todos y bienvenidos Muy bien, por favor, vamos a continuar. Vamos a proyectar un vídeo explicándoles lo que acabamos nosotros de revisar en el documento, ¿de acuerdo? En el documento pueden ustedes revisar la bibliografía, las referencias. Trabajamos con Spinoza, ¿sí? Muy bien, me ayudan, por favor, si es que tienen ustedes pantalla, ¿sí? Sí, sí hay pantalla. Ok, gracias. ¿Me confirman el audio también? En este video me gustaría hablar acerca de límites y de continuidad. Nosotros sabemos que la continuidad en una función de una variable está determinada por medio de un límite. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este video nos interesan más las funciones vectoriales, ¿sí? Aquellas funciones que tienen componentes. Bien, entonces el límite de una función vectorial, digamos que la función vectorial es R, se define tomando los límites de sus funciones componentes de la siguiente manera. Entonces, si nosotros suponemos que R de t es una función vectorial con tres componentes, cuyas componentes por supuesto son funciones reales valuadas, a las cuales llamamos f de t, g de t y h de t, entonces, el límite de R de t cuando t tiende a es exactamente lo mismo que sacar el límite en cada una de las componentes. Es decir, el límite de f de t cuando t tiende a en la primera componente, en la segunda componente el límite de g de t cuando t tiende a en la segunda componente, y por último tenemos el límite de h de t cuando t tiende a. ¿Sí? Siempre y cuando, por supuesto, los límites existan. Entonces, esto quiere decir que para que un límite exista en una función vectorial es necesario que ese límite exista en todas sus componentes. De lo contrario, si falla una, no importa que en las otras dos funcione, no va a existir en esta última componente. Entonces, pues no hay límite para R de t. De manera equivalente, podríamos haber usado la definición de epsilon y delta. Los límites de las funciones vectoriales obedecen a las mismas reglas que los límites de las funciones con valores reales. Entonces, si ustedes recuerdan la definición formal, la definición matemática del límite para todo epsilon, existe delta, tal. Entonces, esto quiere decir que también lo pueden aplicar a este concepto. O sea, esto se va a aplicar a cada una de las funciones real valuadas que tenemos en las componentes de nuestra función vectorial. Bien, ¿qué les parece si vemos un ejemplo donde nosotros obtenemos un límite? Entonces el límite dice, determina el límite de R de t, cuando t tiende a 0. Bien, y nos dan la siguiente función, la cual es R de t. En la primera componente, usando la otra notación, la primera componente es 1 más t al cubo, la segunda componente es t por e a la menos t, y la tercera componente es seno de t entre t. Bien, entonces para dar respuesta a este ejemplo, es decir, para calcular la solución, según la definición del límite que nosotros acabamos de mostrar aquí,
nos dice que lo que tenemos que hacer es sacar este límite, pero en cada una de los componentes. Nosotros sacamos, en este caso, el límite cuando t tiende a 0 de 1 más t al cubo, el cual este es un límite de un polinomio, es muy fácil de sacar, evaluamos en 0 y obtenemos que esto es 1. Bien, posteriormente vamos a sacar otro límite que es el de t por e a la menos t, cuando t tiende a 0, ¿sí? Vamos a obtener este límite y también vamos a obtener el último límite, el cual nos dice que es el límite de seno de t entre t. Muy bien. Ok, entonces aquí posiblemente necesitamos hacer algún cambio de variable o alguna regla de compresión. Y aquí, bueno, nosotros sabemos que el divisor, la parte que está dividiendo es e a la t. E a la t nunca es igual con 0, así que este límite es muy fácil de sacar, únicamente tenemos que evaluar en 0. Entonces el límite más interesante es el límite que nosotros tenemos aquí. Y bien, nosotros ya conocemos la regla de L'Hopital, ¿sí? Nosotros sabemos que seno de t cuando t tiende a 0 es igual con 0. Y bueno, t tiende a 0 cuando nuestro valor de t también tiende a 0. Así que no hay mucha ciencia aquí. Nosotros podemos calcular, hacer este límite por medio de la regla de L'Hopital. Derivamos, la derivada de este t es 1, la derivada de seno es coseno. Sacamos el límite cuando esto tiende a 0 y vamos a obtener que es simplemente 1. ¿Sí? Entonces, este límite ya dijimos que es 0, este límite es 1 y este límite es 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener i más 0 por j, el cual no lo escribimos porque pues está multiplicado por 0, más este límite que nos dio 1 por k. Así que la respuesta es i más k, ¿de acuerdo? O si ustedes lo prefieren, pueden escribir el vector de esta manera, ¿no? Entonces, esto es simplemente el vector 1, 0, 1. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Muy bien, entonces, dicho esto, ¿qué les parece si vemos la siguiente definición? Una función vectorial, R, es continua en A si se cumple lo siguiente. Si el límite cuando t tiende a A de R de t es igual a R de A, o sea, evaluarlo directamente, evaluar la función, vamos a decir que la función es continua, ¿sí? La definición es la misma que en una variable. Recuerden que en una variable también decíamos que una función es continua en A. Si sacamos el límite de esta función cuando la variable tiende a A, es igual a la función evaluada en A. Bien. En vista de la definición del límite, vemos que R es continua en A si, solo si sus funciones componentes f, t y h son continuas en A. O sea, esto va a significar que para que R de t sea continua en un punto, necesitamos que todas sus componentes sean continuas en ese punto. Basta con que falle para una componente, es decir, basta que una componente no sea continua en ese punto para poder decir que R de t no es continua en dado punto. Muy bien. Ok, con eso terminamos este video. Por favor, si quedan dudas, déjanlo en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Muy bien, chicos. Hemos revisado también en el vídeo acerca de los valores de epsilon y delta. Sin embargo, en el vector que se analizó en el vídeo, ¿sí? Pudimos observar que era de 3 componentes, lo que implica que eso va a ser un vector tridimensional. Va a tener la componente i, j y k, que, bueno, yendo a un gráfico, ¿sí? Implicaría un gráfico tridimensional, donde tendríamos la dimensión de x, y y z, ¿de acuerdo? Muy bien. Adicional a esto, una vez que hemos revisado límites de funciones, quisiera por favor presentarles, pero algo que pasa con ese documento que no lo puedo abrir. Ujú.
Ok. Muy bien. Vamos a revisar, por favor, unos ejercicios en el documento que estábamos nosotros trabajando. ¿Sí? Voy a compartirles mi pantalla, por favor. Muy bien, aquí está. Vamos a ver. Muy bien, vamos a revisar, por favor, un ejercicio. ¿Sí? ¿Qué tenemos en pantalla? Por favor, me confirman si podemos observar. ¿Sí? Sí, que sí se puede observar. Bien. Ahora, vamos a dar una interpretación acerca de qué es el límite y la continuidad. Normalmente nosotros trabajamos con funciones. ¿Sí? Vamos a señalar la función en la que estamos trabajando. Este es el ejercicio tal cual. A ustedes, cuando necesiten analizar el límite y continuidad de funciones, ¿sí? Queremos saber hasta dónde llega el límite, cuál es el punto cero del límite, a partir de ese valor que nosotros encontremos, vamos a poder determinar la continuidad de la función. Si el límite existe, quiere decir que hay continuidad de la función. Si al momento que nosotros realizamos el límite y encontramos que no existe límite en ese punto, quiere decir que la función ya deja de ser continua. No garantizamos una continuidad. La continuidad de una función quiere decir que la curva, ¿sí?, va a seguir su trayecto. Por ejemplo, podríamos hacer un gráfico así. En este punto, ¿sí?, nosotros vamos a determinar si la función es o no es continua. ¿Cómo sabemos si la función es continua? Hallando el límite de la función en ese punto. ¿Sí? En este caso, me dice f de x es igual a x elevado a la 1 sobre x, ¿sí? Cumpliendo la condición de que x sea mayor a 0. Y también la función 0, si x es igual a 0. Entonces, tenemos dos, ¿sí? La función 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0, se va a cumplir esto, en esta parte de aquí. ¿Sí? En cambio, cuando el límite tiende a 0, ¿sí?, tiende a 0, es decir, su valor está próximo a 0. Si me dice x mayor a 0, quiere decir que viene x tiende a 0 por la derecha. Recuerde que los que están a la derecha son mayores que los que están a la izquierda, ¿no es cierto? En ese caso, pues, si me dice mayores que 0, quiere decir que este límite viene desde la derecha. Es por eso que al momento que nosotros ponemos el límite, ¿sí?, vamos a tener, tiende a 0 por la derecha. Ese 0 positivo no quiere decir que el 0 va a ser positivo. Recuerde que el 0 no tiene signo, ¿no? Es un neutro, ¿sí? A partir del 0 a la izquierda son negativos y a la derecha son positivos. Este valor que hemos puesto, x tiende a 0 más, significa x tiende a 0 desde la derecha. Ponemos el límite, ¿sí?, y también ubicamos mi f de x. Una vez que ubico mi f de x, yo empiezo a reemplazar. Sé que x va a ser igual a 0, entonces reemplazo 0.
¿sí? Y sé que su límite viene desde 0 positivo. Perdón, desde 0 por la derecha. En ese caso, si el 0 viene desde la derecha, yo encuentro una indeterminación. Mire, voy a tener 0, pero mi exponente, que tenía 1 sobre 0 que viene desde la derecha, ¿ya? Eso es una indeterminación. Esa indeterminación me da a mí un valor de infinito. ¿Sí? Es un valor que no puedo calcular. ¿Sí? Por eso, si yo elevo 0 al infinito, toda cantidad elevada así, 0 al infinito, en este caso el 0 me va a dar 0. ¿Sí? Si yo tuviera una constante, ¿sí?, que elevo yo al infinito, pues voy a tener como un resultado el infinito. Pero 0 elevado a cualquier potencia, pues siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? De ese principio partimos. Muy bien. En el caso de este ejercicio, por favor, está entendido lo que queremos interpretar, el límite y la continuidad. Sí, Muy bien. Listo. Chicos, el horario, por favor, en el que vamos a trabajar en las mañanas, sí les indicaron, en el que ustedes pueden contactarse conmigo. no. Ya, me parece que el horario que tenemos para consultas es de 8 a 10, ¿sí? En el caso de que ustedes quieran comunicarse, pues me mandan un mensaje al WhatsApp y nos vamos comunicando. Yo les puedo enviar incluso unas diapositivas donde pueden ustedes encontrar ejercicios mucho más detallados, ¿de acuerdo? Entonces ayude con su número, dije. Ah, también, sí, por favor. Veamos si tenemos habilitado el chat. Sí, les mando por el chat del Zoom mi número, por favor, y mi nombre, ¿sí? Mi nombre es Vladimir Alarcón. Les voy a acompañar en este módulo de análisis matemático. Les acabo de enviar, por favor, pueden revisar ustedes el chat del Zoom. ¿Me confirman, por favor, si les llegó? Sí, dije, sí, vino. Ah, chévere, si no Sí, era Inge, sí, para sí poner... llegó. Ya cualquier inquietud, cualquier problema, le escribimos a ese número. Y por favor, me escriben nomás. Parece que tenemos aquí a una compañera de... ¿Hasta qué hora se le puede llamar, Inge? tenemos un horario, me parece. ¿Sí me podría volver a repetir? De 8 a 10 de la mañana, me parece que estábamos asignados. No sé si eso les informaron a ustedes, ¿no les informan todavía? Mm, algunos creo que no, Inge. Lo que De pasa mi es que parte, no. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan ustedes sobre lo que acabamos de revisar, sobre los límites y continuidad? Ok, listo. Les tengo... muy bien. Ingeniero, una consulta. Dígame. Ya, bueno, sobre el tema de análisis matemático, sí, es algo un poco complicado, pero poco a poco ya revisando el material y todo, hemos de ir comprendiendo. Igual creo que los compañeros a partir de la segunda clase ya vamos diciendo qué tan complicado se nos va a hacer. Ahí creo que van a salir un sinnúmero de preguntas. Por ahora está comprendido, el material está perfecto. La otra consulta era sobre los talleres que hay que realizar. A lo que se abre, ¿no encontramos algún archivo o algo en específico que nos diga qué tenemos que entregar como tarea? Sí, justamente eso,
El equipo técnico debe subir hasta este viernes, me parece. Entonces, a partir del viernes, ustedes ya van a poder observar las tareas que deben realizar. Me parece que es un taller, un trabajo de investigación y una tarea también me parece que son 3 actividades las que debemos realizar en este módulo. Ok, perfecto. Ujú. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, pues eso sería todo por la clase de hoy. ¿Sí? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, ok. Tengan una buena noche. Buenas noches con Bueno, todos, Inge, gracias. Cuídense. Gracias, hasta el Inge. viernes, Inge. Nos Nos vemos el vemos. viernes, muchachos.